Dígalo otra vez. Correcto. Afligir o humillar el alma. Ayunar es acerca de humillar el alma. De hecho, la primera vez que se habló por primera vez acerca del ayuno fue del día de la expiación. Y no usa la palabra ayuno en esa ocasión en particular. Dios usa la palabra, o el Espíritu usa la palabra afligir el alma. Un día para afligir el alma, el día de la expiación. Fue el único día del año en el que Dios requirió que su pueblo ayunara. Las otras veces o tiempos fueron voluntarias o fueron llevadas conforme el Espíritu guiaba o los profetas hablaban al pueblo, pero el día de la expiación era un día requisito para ayunar y afligir el alma. Aprendimos sobre afligir o humillar. Hablamos de bajarse. Hablamos de lo que es el alma. La palabra alma en hebreo es la palabra nefesh. Y nefesh, el significado mismo de esa palabra explica la función del alma. Significa respirar, o aliento significa mente y cuerpo. La palabra nefesh o alma significa placer, significa deseo y significa apetito. En el libro de Génesis leemos donde Dios alentó en el hombre el aliento de vida y el hombre vino a ser una nefesh viviente, un alma viviente. El aliento de Dios siendo alentado en él y el hombre se volvió un ser viviente que respira con apetito. El aliento de Dios puso en el hombre un apetito por Dios. Hola. Eso es lo que tiene que hacer por ti el aliento de Dios, o hará por ti. El aliento o el viento de la ruaj del Espíritu de Dios te va a dar un apetito o un deseo por Dios. Y esto es lo que cuando Dios alentó en el hombre el aliento de vida y el hombre vino a ser un apetito viviente. Lo pueden traducir así si quieren, porque nefesh significa apetito. El hombre vino a ser un deseo viviente. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Somos deseos vivientes caminantes. En el libro de Ezequiel, si no me equivoco, el alma que pecare, la nefesh, el aliento, el apetito, el placer, el deseo que pecare, morirá. Dios le promete al hombre eso en el jardín. Le dice, y si haces lo que yo te dije que no hicieras, seguramente vas a morir. Tu alma va a ser tomada en muerte. Y es exactamente lo que ocurrió. Pero ¿cómo la nefesh pecó? ¿Cómo el alma nefesh o el apetito, el deseo, el placer, el aliento, la mente, el cuerpo, trabajando juntos con este aliento, como le mostré en la pantalla la semana pasada? Es como un bote en un océano. Ese es el alma. Y está el mástil, está la vela y está el viento. La vela es tu cuerpo y el viento es el aliento o la mente que está respirando en ese cuerpo y enviándolo en su dirección. Así es como trabaja el alma. Te da el apetito, el deseo, el placer, el querer. ¿Cuántos de ustedes desean algo, quieren algo? Bueno, si no, no serían respiradores vivientes. Todos tenemos apetitos por diferentes cosas. En el principio ese apetito era puro. En el principio la alma nefesh tenía hambre por Dios. Y ahí es a donde vamos regresando cuando una vez más lleguemos al lugar que el hombre tuvo en el jardín en el principio. Este lugar que el rey David encontró en donde él tenía hambre o ansiaba como un siervo anhela
las corrientes de las aguas. Así anhela por ti el alma mía, para regresar al lugar el que Dios se había propuesto que tuviéramos, en donde pudiéramos desear y tener sed por el Dios viviente. Me encanta lo que dice John C. Franklin. Dice, ayunar es tener hambre de Dios, donde tus apetitos son tomados de una cosa y son disciplinados a otra, donde son tomados de cosas que te satisfacen en aquello que lo satisface a Él. Por eso ayunar es tan difícil, porque afecta el apetito. En la mayoría de ayunos, la dificultad de la mayoría de ayunos no es lo que sientes en tu cuerpo, es lo que ocurre en tu mente. Porque yo puedo ir 24 o 40 horas sin comida y ni siquiera piensas en ello. Lo hacemos muy seguido, nos ocupamos con algo, empezamos a correr, nos levantamos, continuamos, llegamos a la casa en la tarde, en la noche y decimos, oye, no hemos comido. De hecho, no hemos comido desde ayer y no hay problema para nada. Pero el Señor viene y te dice, haz un ayuno de 24 horas y entonces de repente se vuelve tan difícil. Es como, estás contando cada minuto hasta que se acabe ese ayuno. ¿Por qué? La mente. El apetito. El apetito está ansiando algo. Así que el alma, el apetito que peque, deberá morir. Así que ¿cómo peca el alma? ¿O cómo pecó ahí en el jardín? ¿Cómo llegamos a este lío en el que estamos? El hombre puso su apetito en el conocimiento en vez de la vida. Alguien necesita gritar acerca de eso. No los escucho. El hombre puso su apetito en el conocimiento, pero alejó su apetito de la vida. Si él hubiera seguido el apetito, la mente, el placer, el deleite que Dios le había puesto con su aliento, lo hubiera guiado al árbol de la vida. Porque eso es lo que hace el apetito de Dios. Te da sed por la vida, hace que tengas apetito y hambre y deseo por la vida de Dios. Pero el hombre pecó escuchando a la mentira de la serpiente, gloria a Dios, y le permitió desviar ese aliento, ese viento en su vela, por así decirlo, y en vez de ver la vida, buscar el conocimiento. ¿Qué es el pecado? Todo el pecado es hambre por conocimiento. Vas a decir, ¿qué quieres decir? ¿Cómo funciona eso? Bueno, tengo que saber eso. Tengo que sentir eso. Tengo que ver eso. Tengo que experimentar eso. Todo es conocimiento. Y cuando dices no a algo, la primera cosa que empieza a dar vuelta en tu mente es, te estás perdiendo de algo. Te estás perdiendo de conocimiento, te estás perdiendo de saber algo. No se atrevan a ser un público muerto el día de hoy. Necesito que me ayuden a predicar. Vamos, despierten, pueblo. Es tan simple, pero tal vez tan complicado. No es complicado para nada. Tomamos el mismo aliento de Dios que Él alentó en nosotros, el cual es un deseo por Él, y el pecado está llevando
ese aliento lejos de su destino y poniéndolo en el conocimiento en el que Dios nunca quiso que tuviéramos. Debo tener eso. Debo hacer eso. Debo escuchar aquello. Debo ver eso. Debo ir a eso. ¿Por qué? Conocimiento. Debo tener la experiencia. Debo tener la emoción. Somos como adictos, viviendo en pecado, buscando el placer del conocimiento, el que Dios nunca quiso que tuviéramos, al menos no en ese tiempo específico. Así que era conocimiento tanto de bien como de mal. Dios no estaba listo para que ellos tuvieran ese conocimiento. Quería que tuvieran vida. Déjenme darles una escritura antes de continuar, porque no es mi lección realmente. Se los lancé sin costo, de gratis. Es un poco extra y no cuesta nada. Vamos a Proverbios, capítulo 8. Así que ayunar es acerca de humillar esa alma, es traerla bajo sujeción, es disciplinarla. Ese aliento, ese apetito, ese deseo, verán, pueden ayunar más que comida. Puedes ayunar de cosas. Puedes ayunar de relaciones. Puedes ayunar de videojuegos. Puedes ayunar de cosas. Puedes ayunar de comprar. Puedes ayunar de ir a lugares, hacer cosas. Hay todo tipo de cosas de las que podemos ayunar. Todo tiene que ver con satisfacer el apetito nefesh. Gracias, Señor. Y así que es traer el ayuno, es humillar el alma bajo la poderosa mano de Dios. Traerla bajo sujeción, de regreso a su origen, de regreso a la forma que tenía en el principio. Y por eso ayunar se vuelve una carga tan grande, porque va en contra de cada parte de tu carne, cada grano de esa aliento retorcido, pervertido, caído que está en nosotros, que heredamos de Adán el primero. El ayuno va en contra de cada grano de eso, porque quiere saber esto. Recuerdo cuando hice un ayuno de 40 días, cuando pastoreaba mi primera iglesia en Nueva Zelanda. Yo era joven en mis últimos 20, al final de mis 20, hice un ayuno de 40 días. Oh, muchacho, creo que ya les dije, tus sentidos se vuelven tan despiertos. Estaba consciente de lo que cocinaban todos en mi vecindario. Olía el curry, olía muffins, olía pan, olía pescado, olía barbacoa. Si hablas de los jugos de tu nefesh, y quería saber eso. Pero el gran placer y deseo, cuando aprendes a someter ese apetito, esa sed por ese conocimiento bajo la poderosa mano de Dios, traerlo de regreso a su lugar de origen y someterlo a Dios, someterlo a la autohumillación bajo la poderosa mano de Dios de la nefesh. El fruto de eso es increíble. Y vamos a hablar un poquito de eso el día de hoy. ¿Por qué el ayuno no funciona para tantas gentes? En Proverbios 8, este es el gran capítulo famoso en donde la sabiduría, el Cristo, la palabra eterna, fue dada a luz, donde
La eterna roca trajo a nacimiento en el mero principio de la revelación de sí mismo antes de que cualquiera o ninguna creación existiera. La primera cosa que Dios hizo fue traer a la vida una expresión de Él mismo en la que Él pudiera revelarse, y entonces a través de Él hizo la creación a la cual pudiera revelarse y lo llamó su Hijo. Y aquí en los dos últimos versículos de este capítulo, porque el que me hallare, esta es la sabiduría, Cristo, la palabra viviente, la vida. Porque el que me hallare, verdad, sabiduría, hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí defrauda su nefesh, su propio apetito, defrauda su alma o apetito. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Oh, muchacho, ese sería un versículo como para estudiar un buen rato. Todos aquellos que escogen en contra mía, todos aquellos que me encuentran la vida. Bendito el nombre de Jesús. Pero aquel que y tiene el favor de Jehová, pero el que peca contra mí, el que se aleja de mí. Ahorita voy ahí. Aquel que peca contra mí defrauda su propia nefesh, su propio apetito, sus propios deseos. Defrauda sus deseos, los pone en el lugar incorrecto. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Ese puede ser tú. No quiero que sea yo. Gracias, Señor Jesús. Bueno, regresemos al libro de Esdras. Leí esto la semana pasada, pero no enumeré ni hablé mucho acerca de ello y quiero profundizar un poquito más hoy. Esdras 8. Estoy buscando este ayuno por más de una razón. Una de las principales razones es, en primer lugar, que estoy buscando un mayor sentido de la presencia de Dios, tanto en mi vida personal, en mi hogar y en mi iglesia. La gente puede venir, la gente puede irse, la gente puede desear o decir no es para mí. Puedo ser picoso, pero voy a ser un buen chico hoy. Bendito el nombre de Jesús. La gente va a decidir muchas cosas y te puede afectar. Duele. Duele cuando la gente a la que amas se va. Pero así es. No puedes escoger por nadie más que por ti mismo. Yo nunca voy a tratar de escoger por ustedes. Apenas si sé cómo escoger por mí. Eso es una lucha para cada quien. Pero en este ayuno yo deseo por un sentido más grande de la presencia de Dios. No importa cuántos o cuán pocos en la casa del Señor. Si me puedo ir cuando nos reunamos sabiendo que lo toqué a Él y que Él me ha tocado a mí, me voy a ir brincando y danzando, porque esa es toda la razón de esto. Pero la segunda razón que estoy buscando en este ayuno, y hermana Nori, usted le atinó a eso, me envió un texto hace unos días en donde dijo, estoy tan lista para este ayuno porque estoy lista para ir a la guerra. Si no estás consciente del hecho de que hay una
guerra espiritual intensa ocurriendo alrededor de este lugar, alrededor de los hogares y la vida de las personas en esta iglesia. Piénselo otra vez. Hay una batalla de batallas y es un valle lleno de huesos secos, gloria a Dios, como en el valle de Ezequiel. Esos huesos secos son usted y yo. Pero yo creo que a través de este ayuno, el aliento profético de la palabra y el Espíritu de Dios va a alentar en esos huesos y va a decir: vivan, vivan. Alguien grite al Señor. Gloria a Dios. Yo creo que un ejército se va a levantar después de este ayuno, porque necesitamos un ejército. Mi esposa y yo necesitamos un ejército. Si ustedes vinieran a vivir en mi casa, si hablan de guerra y batalla y estar luchando, lean el Salmo 69 y les va a decir mi vida. Es increíble. Y es como, dijiste como el rey David, y dice: estoy llorando, pero mi garganta está seca, es lo que dice. Dice: hoy estoy harto de llorar, mi garganta está seca. Mis enemigos son más que el número de mis cabellos en mi cabeza y se airan contra mí. Pero a través de eso, dice, Él humilló y restringió su alma en ayuno. Y Él vio el rostro de Dios. No que sus enemigos fueran destruidos, pero que la presencia de Dios fue mucho más real para Él a través de todo. Y de eso se trata al final del día, de todo esto. Ahora, aquí en el libro de Esdras, me encanta Esdras y Nehemías porque es mucho acerca del tiempo, el periodo profético del tiempo en donde la iglesia está, donde estamos en esta generación. Y eso es en cautividad babilónica, con los ojos vueltos a su herencia en Sión. En aquellos días, la nación de las 12 tribus fue dividida en dos reinos. Estaba el reino del norte de las 10 tribus llamado Israel. Israel nunca fue a Babilonia. Israel fue fue en exilio a Siria, los asirios. Pero había un reino del sur llamado Judá. Y se componía por Judá y Benjamín, y en algún momento del camino les voy a enseñar por qué Judá con Benjamín. Me aplasta el cerebro, es tan poderoso. Judá y Benjamín fueron las dos tribus que formaron el reino del sur. Ellos fueron los que fueron llevados en cautividad. Pero en tu vida espiritual, no se equivoquen, está dividida en varias partes. Por eso algunas veces te puedes sentir como esquizofrénico y vas en ese camino, pero entonces dices: hoy no estoy seguro. Y te pones un poco como: ¿dónde estoy? Porque hay una parte de tu existencia espiritual y experiencia, y ahí estaban todas las 12 tribus. Las 12 tribus están en ti. Cada una de esas 12 tribus es una herencia espiritual dada para el pueblo de Dios a través de Abraham, a través de Jesucristo, el Hijo de Abraham. Y entonces está esta división. Hay una parte que está ahí, pero esta parte, Judá, que significa alabanza, adoración, esa fue tomada en cautividad. Y es como, bueno, ¿por qué es tan difícil para mí adorar? ¿Por qué es tan difícil para mí en medio de todo? En medio de, nos dijeron: ven, canta una de esas canciones de Sión. Y dijeron: ¿cómo podemos cantar las canciones del Señor en una tierra extraña? No puedes. Pero hay una liberación en Sión.
Dios está trayendo a su pueblo de regreso a la herencia, de regreso a Sión, de regreso al lugar de la presencia, de regreso al lugar en donde Él es el centro de todo. Judá debe ser liberada para alabar, honrar y levantar el nombre del Dios Todopoderoso una vez más. Aleluya. Así que aquí en este capítulo en Esdras está hablando de cuando Judá fue liberada de Babilonia y se le permitió regresar y reestablecer Jerusalén, reconstruir los muros, levantar las puertas otra vez, reconstruir el templo. Zorobabel y Esdras reconstruyeron el templo y constituyeron la adoración otra vez en Sión. Este capítulo se trata de todo eso. Y no sabían dónde estaban los levitas, así que empezaron a preguntar y finalmente encontraron quiénes eran los levitas y los trajeron los santificaron y los prepararon delante de Dios y hicieron una fiesta delante del Señor. Fue un día poderoso cuando el templo fue reconstruido y vinieron y honraron a Dios y su presencia bajó una vez más y llenó el lugar y todos cayeron ahí postrados. Verán, eso es lo que ocurre cuando la presencia de Dios llena el lugar. No puedes estar parado. Miren lo que dice. Verso 21. Están estableciendo la adoración en el templo otra vez. Y publiqué ayuno allí, Esdras, junto al río de Ahava, para afligirnos, humillarnos, restringirnos nosotros mismos, afligir, restringir nuestras almas, poner nuestros apetitos bajo sujeción una vez más para el Dios viviente, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para toda nuestra hacienda. De eso se trata este ayuno, es acerca de restablecer adoración en el templo, es acerca de cruzar el umbral, es acerca de venir a un lugar, gloria a Dios, de aprender una vez más, permitir que ese aliento que puso en nosotros con un hambre y un deseo de Él para ser expresado no solo en la iglesia, pero en tu vida, en tu vivir. Que cuando te levantes en la mañana, tu primer pensamiento sea: tengo hambre de Dios. No que yo tenga sed de una taza de café. No es que esté mala la taza de café, no, espero que no. Pero sed por Dios. Mi apetito ha sido sometido. He entrado, he cruzado el umbral dentro de la adoración del templo una vez más. Eso es lo que estaba ocurriendo aquí cuando Esdras publicó o anunció este ayuno. Aflíjanse ustedes mismos, humillen sus almas delante de Dios, traigan el apetito, el deseo, el aliento de regreso a sujeción en donde escoges la vida. Esto es lo que Adán, masculino y femenino, se les encargó en el jardín. Guardar y mantener, adorar y guerrear. Este era todo el propósito. No les dijo que hicieran nada más. Los pongo en el jardín, vístanlo y guárdenlo. Adoren y guerreen. Es todo lo que Dios quiere que hagas. Ser un guerrero adorador para su
por razón de su grande y eterno nombre. Y esto es lo que ha estado, cada vez que los templos fueron reconstruidos y reestablecidos, esto es lo que hacían, restablecer otra vez el orden de Dios. Esto es lo que hizo el rey David cuando puso el tabernáculo de David, el cual era de hecho el mismo umbral entre el tabernáculo de Moisés y el templo de Salomón, entre las dos eras aquí, el Hijo y el Padre. ¿Qué era? David organizó todo este sistema de adoración y guerra. Era un guerrero adorador. Y de eso se trata este ayuno. Aleluya. Humillándonos a nosotros mismos, en donde nuestra hambre y deseo es tras Dios. Verán, ¿puedo hablarles por un segundo? Mi esposa y yo hemos estado hablando. Hablamos hasta horas de la madrugada en esta mañana. Y entonces me levanté a las 3 de todos modos, así que tal vez dormí una hora anoche. No me siento mal, me siento bien. Pero estábamos hablando no de esta lección, pero aquí estamos. Con lo que Dios está requiriendo de nosotros. Estamos hablando de cómo crees que se va a ver, cómo va a ser expresado y experimentado cuando el pueblo de Dios venga a su casa con una cosa en mente: vida. No lo que agrada a tu apetito. Verán, caminamos aquí. A ver qué va a pasar hoy. ¿Cómo va a ser la palabra de Dios? Me pregunto. Me pregunto si va a haber un buen servicio. Me pregunto si van a estar ahí. No sé, podemos tener todo tipo de cosas ocurriendo en nuestra mente, ¿o no? Todos hacemos esta cosa, ¿o no? Háblenme. Pero ¿cómo va a ser cuando el pueblo de Dios venga a un santuario que está dedicado a su nombre con un deseo, vida, Él? ¿Cómo será? ¿Tendremos que esperar al golpe del teclado para mover un dedo? No. Vamos a tener que esperar para que alguien cante la nota perfecta en la que nos haga sentir cosquillitas en la espalda. No. No habrá necesidad de un piano o de un órgano o de batería o de un cantante, porque tu motivación no es ninguna de esas. La motivación es la vida. ¿Cómo se va a ver eso? ¿Cómo será cuando el pueblo de Dios se hayan humillado a ellos mismos a tal grado en el que el alma nefesh está de regreso en su lugar correcto, con el aliento de Dios está guiando nuestro deseo por el árbol de la vida, en vez de nuestros propios apetitos por conocimiento, cualquiera que sea ese conocimiento o como se vea. Verán, no le estoy golpeando en la cabeza, no le estoy sobajando, solo estoy hablando en general, ¿ok? Si no lo tomen tan personal, a menos que sea personal. Puede que seas tú, pero hemos venido a la casa de Dios arrastrando nuestros tobillos, como si tuviéramos bolas de cadenas en nuestros tobillos. Casi lo puedes escuchar en el espíritu. Esperando para que alguien o algo, esperando que alguien haga una ola en la que te puedas montar, porque no lo tienes en ti para hacer tu propia ola.
dependiendo en esto y dependiendo en aquello, dependiendo en tonos y, oh, no, espero que canten esa canción hoy porque esa canción me mueve. No es que haya malo con eso. Dios está en la música, Dios ama la música, Dios nos dio la música, Dios nos dio canciones, Dios nos dio todo eso. Sí, es parte de eso, pero es solo un lado. ¿Qué si los Estados Unidos de América se convirtiera en tal estado en el que no pudiéramos reunirnos como esto, como ahora? ¿Qué pasaría si no pudiéramos tener un piano y hacer mucho ruido? Sin nuestra nefesh en tal posición delante de Dios, como allá en el principio, donde no necesito nada, porque escojo la vida. No necesito sentir eso o saber aquello. No necesito conocer aquella canción o ese tono. No necesito conocer ese músico ni conocer este sentimiento. No necesito saber nada. Pero la vida, escogiendo la vida, va a llegar a eso en este país. Puede que llegue a eso. La degradación, el declinamiento moral en los Estados Unidos de América que está ocurriendo ahora mismo es el acto más horrendo de violencia en contra de Dios y su reino. Desde nuestro gobierno, a través del mundo cristiano, a través de las iglesias, a través del cuerpo de Cristo, hay un espíritu de anticristo en el mundo que está peleando y guerreando contra todo lo que sea de Dios, que sea verdad, que sea justo, que sea correcto, que sea puro y que sea santo. Y yo no culpo a Washington por eso, culpo a la iglesia. El pueblo de Dios ha fallado. ¿Por qué? Necesito conocimiento, necesito saber esto. Las iglesias se han vuelto teatros, teatricales. La iglesia primitiva nunca tuvo una plataforma. Mejor me callo. Porque mi alma alguien grite al Señor. ¿Sabían que cuando empezó este acomodo de esto, había una elevación hecha en la casa? La Iglesia Católica empezó eso. Ellos empezaron los teatros. La Iglesia Católica levantó a los que ministran sobre la gente. Tenían que estar elevados en púlpitos altos para que la gente los estimara más santos que ellos. Cuando Martín Lutero tomó su tesis de 99 páginas y la clavó en la puerta de la catedral, hizo un movimiento de reformación. Ese ángel está ahí de regreso. Lo siento, no lo puedo evitar. Vi a ese ángel ahí atrás otra vez. Gracias, Señor. La semana pasada apareció ahí otra vez. Gracias, Jesús. Cuando Él hizo eso y empezó esta gran reforma, hubo ciertas cosas de los 1000 años de dominancia católica que no cambió en la reforma. Y una de esas cosas fueron los
teatros de la iglesia. No pudieron cambiar eso porque tenían que ponerse sobre teatros para mantener a la gente. Miren el mundo de la iglesia moderna. La plataforma no es un altar de arrepentimiento, es una plataforma de actuación. Danzarines te enferman, cantantes, profesionales que ni siquiera conocen a Dios, pero sin embargo se les paga mucho para tocar en sus bandas y ni siquiera saben quién es Dios, si su vida dependiera de ello, pero necesitan profesionalismo y todo eso porque, verán, tenemos que poner el teatro para conservar a la gente. Estoy tan enfermo de eso. Estoy tan cansado de los teatros de la iglesia. Quiero la realidad de Dios. Ansío su presencia. No me importa cómo se vea. No me importa si es humillante. No me importa si me tengo que arrastrar en la puerta hasta el frente. No me importa si tenemos plataforma o no. No me importa si quitamos a los músicos. No me importa cómo se vea. Lo que me importa es que encontremos nuestro aliento convertido, nuestros deseos convertidos, nuestra nefesh convertida por lo que ansiamos y por lo que tenemos sed por el Dios viviente. Alguien, por favor, alabe al Señor. Qué temporada para vivir en ella. Qué día de perdición. Es como caminar en hielo delgado y tratando de pisar en el lugar correcto porque es tan delgado que un movimiento equivocado y te vas a caer. El mundo de la iglesia está en hambruna. Está en hambruna. El mundo de la iglesia está enfermo. El mundo de la iglesia está degradado. Dios se ha alejado del mundo de la iglesia. Se han apartado de los caminos del Señor. No me importa que sea bautistas o pentecostales o UPC, asambleas de Dios, presbiterianos, metodistas. No me importa la denominación. Hay una degradación increíble lejos de las cosas del Señor. Le ruego a Dios cada día de mi vida, manténme en esta generación de tal falta. Manténme, guárdame, pon en mí un deseo, un hambre por ti. Toda la que puedas poner en mí, santifica mi aliento para que pueda respirar tras ti y no tras el conocimiento, sino tras la vida. De eso se trata este ayuno. Humillar nuestras almas, humillar nuestro aliento que Dios puso en nosotros desde el principio, que se ha extraviado de todos estos miles de años. Y ahora, en estos tiempos finales, el Señor se está preparando un pueblo, un remanente, una iglesia sin mancha. Piensa en ello. Sin mancha, sin culpa. Una iglesia que tiene un aliento para Dios, que anhela, ansía, que desea a Dios, que viene a su iglesia con una sola cosa en mente: que pueda conocerte, que pueda tener comunión contigo, que pueda tocarte, que pueda sentir tu presencia. No importa de la hermana esto yo, o aquello, el hermano aquel, o con el pasado o sin pasado, a pesar del líder de adoración o quien toque, o si el órgano está muy duro, muy quedito, si el que toca el piano te vuelve loco, lo que sea, yo
tengo hambre de Dios. Es en momentos como este que desearía poder pararme en la cima del monte Everest con el megáfono más grandote y gritarle a los oídos del mundo religioso: despierten, iglesia durmiente. Despierten, pueblo de Dios, despierten. Porque esta generación está poniendo a los santos de Dios a dormir como ninguna otra generación antes. No necesitas ver la iglesia de más adelante. Vete a ti mismo. ¿Dónde está tu propio aliento? ¿A dónde te está llevando? ¿A qué te está llevando a que te alimentes? ¿Estás pecando contra tu propia alma? ¿Escogiendo la muerte? ¿Conocimiento en vez de la vida, de la sabiduría de Dios? Yo soy culpable. Soy culpable. Pero lo anhelo a Él. Y durante estos próximos 21 días, no siento como que tenga un sentido de qué vamos a hacer en estos 21 días. En cuanto lo sepa, les voy a dejar saber. Pero sé que vamos a empezar a las 6 en punto mañana en la mañana. En cual sea la capacidad en que se puedan unir, por favor háganlo. Esos papeles que les di les van a ayudar a saber qué estamos haciendo y qué es lo que es aceptable para comer. Este ayuno no estamos tratando de duplicar lo que hizo Daniel, es tratar de enderezar nuestro corazón, corregir nuestro corazón delante de Dios, en donde el hambre por Él sea tan grande. Fue tan poderoso esta mañana. Mi esposa y yo vinimos en la mañana, como siempre lo hacemos, y estamos preparando todo y calentamos el edificio. Y cuando terminamos, pasadas las 10, y llegó la hermana Janet, y simplemente nos postramos y empezamos a orar. Qué poderoso fue. Y lentamente empezaron a unirse los demás, la hermana Dolly. Y estoy ahí tirado en el piso, intercediendo y con dolores de parto y clamando a Dios, y por un momento ni siquiera sabía dónde estaba, porque fui como raptado en este lugar de presencia. Pero pensé para mí mismo, qué maravilloso será cuando el pueblo de Dios venga mucho antes de tiempo con tal deseo y hambre de tan solo postrarse delante del Señor y poner ese aliento a vida. Bendito el Señor. No he llegado a mi lección todavía, pero esto es obviamente lo que el Espíritu quería que dijera. Iba a hablar de arrepentimiento y ayuno.
Bueno, hermano, ojalá pueda estar la siguiente semana. Vayamos a Lucas, solo por un segundo, porque las ataduras aquí fueron el templo en Esdras. Lucas 2, y entonces terminamos. Y quiero que todos ustedes hagan a nuestro hermano allá atrás, el Dr. River, háganlo sentir bienvenido y salúdenlo por ahí en el pasillo. Qué hermano tan fino, mi corazón y mi espíritu hicieron clic con ese hermano. Hermano, siento un espíritu muy cálido con usted y espero poder convivir con usted y tomar una taza de café o algo cuando tenga el tiempo. Aquí en Lucas 2, esto fue después del nacimiento de Jesús. Y cuando él tenía 8 días de nacido, en el tiempo de la circuncisión, sus padres lo trajeron al templo para ser circuncidado. Y había en el verso 36 una Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, la cual había venido en grande edad y había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. O sea, estuvo casada 7 años. Y era viuda ahora de hasta 84 años. 84 años. Ahora tenía 84 años. Que no se apartaba del templo, sirviendo. Esa palabra sirviendo, vestir, misma palabra que vestir en el texto arameico. Vestir y guardar, adorar. Ella adoraba a Dios con ayuno y oraciones día y noche. Yo llamo a esto ayuno del templo. Y este es un tiempo de ayuno en el que estamos acercándonos acerca del tiempo del templo, en donde nuestra vida es consumida con el templo de Dios, en donde habitamos en la presencia o el templo de Dios día y noche, con adoración. Ella es un cuadro de la esposa que es viuda, por así decirlo, de todas las cosas del mundo, enviudada porque todo está muerto para ella, se ha ido. Un hermoso cuadro de la esposa de Jesucristo que ha escogido vivir en el templo de Dios día y noche, adorando con ayuno y oración. ¿No es poderoso? Aquí es donde estamos. Esto es lo que creo y deseo para que sea este ayuno. Tiempo de adoración, en donde encontremos un nuevo sentido del viento, de la presencia de Dios en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en nuestros carros, en nuestra escuela. Cuando compramos, cuando venimos a la casa de Dios, que no vengas buscando su presencia, sino que traes su presencia contigo. ¿Qué transformación va a ser esa? Gloria a Dios. Inclinemos nuestros rostros.
Es correcto. Si lo hace, te acerca a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque has sometido, has humillado tu propio ser bajo su mano. Señor, te damos gracias por este día hermoso en tu casa. Gracias por estar con nosotros. Gracias por tu presencia. A pesar de nosotros mismos, lo que somos, cómo nos sentimos, todos los lugares, Señor, que esta semana pasada en donde hemos puesto nuestros apetitos. Perdónanos. Mientras empezamos este ayuno a las 6 de mañana, que empecemos con un espíritu arrepentido, con un alma que se humilla y se postra delante de ti. Cuando vengan las tentaciones de rendirnos, que empezamos a anhelar conocimiento y sustancia de conocimiento o lo que sea, enséñanos a humillarnos otra vez y traer ese aliento y ese deseo de nuestras almas en sumisión a ti, que podamos de hecho ser un templo viviente y encuentres nuestros seres habitando en tu casa día y noche en adoración, como Ana la profetisa. Concédelo a tu pueblo, Padre. Oramos por todos aquellos que están enfermos hoy, por el hermano Jim, que toque su cuerpo y le ministres. Te lo pido, Señor, en cuerpo, alma y espíritu. Toca a la hermana Nancy, Señor Dios. Fortalécela, levántala. Toca a la pequeña Grace, a la hermana Rebeca y todos aquellos que no están, que están